Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Pique Divulgativo. Bienvenidos al episodio 102. Una semana más trayendo aquí ciencia y cultura, trayendo buen contenido, o eso intentamos, con la mejor compañía, con el mejor equipo posible. Hoy va a ser entrevista en Petit Comité. Hoy tenemos entrevista, lo primero, que ya las acabo de adelantar. Y en Petit Comité porque hoy únicamente me acompaña Víctor de León, capitán Pejeque, biólogo de este podcast y frustrado un poco, como decíamos antes en el previo aquí en la entrevista. No sé si quieres contextualizar un poco. No quiero tampoco romper la magia del momento, ese misterio de esta persona a la que vamos a entrevistar. Es una persona que, bueno, vamos a dar una pequeña pista. Se definía fuera de contexto como bióloga frustrada y da la casualidad de que yo soy biólogo y frustrado. Entonces, bueno, creo que tenemos muchísimas cosas en común. Y he hecho un esfuerzo, Daniel Prieto, ha hecho un esfuerzo de estar hoy aquí porque a mí injustamente se me ha acusado de no aparecer en todos aquellos programas en los que la palabra física merodea por el título. Y hoy he dicho, no, hoy tengo que estar. Y además tengo que estar para que la palabra física no engulla todo el maravilloso contenido que puede salir de esta maravillosa entrevista, porque por supuesto va a tener parte de física, evidentemente, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es mi veredicto y tampoco quiero dar más pistas de la persona a la que vamos a entrevistar hoy. Yo a veces pienso que todo este misterio es un poco innecesario porque luego la gente va a la descripción del episodio, lee el nombre de la persona y es como, bueno, pues ya está, entonces. Pero bueno, nosotros le damos la magia, ¿vale? Hay que Claro, traerle claro. contexto. Nosotros generando magia y en el título pone, entrevistamos a Pedro Duque. Adelante, Pedro Duque, entra por la puerta. Bueno. Bueno, lo intentamos. Y a ver, Víctor, las cosas como son. Cuando ha habido física, has desaparecido casualmente. El trabajo te ha pillado en muy buen momento. Pero bueno, hoy no es el caso. Hoy tenemos un mix bastante interesante entre física y biología que ahora hablaremos. Hoy nos falta Rafa, que no puede estar por temas de curro. Y también nos falta Adrián, bueno, que está pachuchillo, así que le damos un fuerte abrazo y que se recupere pronto y esperamos contar con él la próxima semana. Ahora Rafa y Adrián me entienden, porque yo les decía cuando empezamos este podcast que estaba mayor. Y ahora que ellos han alcanzado la edad con la que yo empecé en este podcast, están faltando más. Entonces, ahora se dan cuenta del mérito que tiene uno estar aquí con mi edad, el abuelo cebolleta del podcast, soportando a estos jóvenes hablando de ciencia salvajemente. Mi miedo es cuando yo alcance esa edad, porque recordemos que soy un Dios, no me sale la palabra, Que no pipiolo, Daniel, no sabes pipiolo. ni pronunciarlo porque aún no has llegado a una edad para usar esas palabras de viejo. Normal que no te salga. Pero no te preocupes. Y de hecho vamos a centrarnos en la maravillosa entrevista que se viene, porque es que hoy viene un programón, ¿eh? Sí, y nos estamos yendo bastante por las ramas, entonces mejor vamos a encauzar todo esto y vamos a empezar ya con el contenido que de verdad nos interesa. Hoy tenemos, como ya hemos dicho, tenemos una invitada, tenemos entrevista. Ella empezó matemáticas en la Universidad de La Laguna, en Tenerife, pero luego su vida dio un giro y acabó en Reino Unido, donde fue, bueno, se convirtió en graduada en astrofísica, astronomía y ciencias del espacio en la Universidad de Kent. En la misma universidad hizo un máster en astrobiología, donde presentó un trabajo titulado ¿Pueden los tardígrados sobrevivir a impactos a hipervelocidad?, del cual hablaremos después porque nos llamó muchísimo la atención y de esto hay que citarlo sí o sí. Y actualmente está haciendo un doctorado a puntito de terminar este mismo año en la Queen Mary University de Londres, con una tesis titulada Investigando el origen prebiótico astroquímico de la vida en grandes instalaciones. También es asistente de investigación en astroquímica en el Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid, donde trabaja con el instrumento Stardust para explorar la evolución química del universo. Además, colabora en dos grupos de investigación del IAC a nivel internacional sobre nanoestructuras moleculares de carbono en el espacio. Y es que hoy palicamos, tenemos el inmenso honor de palicar con Alejandra Traspas Muña. Alejandra, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y esperamos que disfrutes del paso por Palique. Muchas gracias, chicos, perdón. Es que lo del mutearse cuesta. Muchas gracias. Con mucha ilusión de contaros. Sí, esto no te lo Perdón. esperabas, ¿eh? Yo creo No, que me he quedado, digo, ni una abuela hace una presentación con tanto cariño y tanta dedicación. no, ha sido... Me he quedado por eso, no sabía ni cómo desmutearme. Estaba ahí toda contenta de lo bien que has hablado de mí. Me has hecho sentirme especial y todo.
Es que aquí las presentaciones hay que prepararse a constancia y hay que investigar. Yo de verdad, o sea, si ahora pongo AL en el buscador de Google, lo primero que vas a salir es tú. Porque te estás investigando esta semana, entonces soy stalker profesional. Yo Te iba ya a no me decir. oculto. O sea, es que de hecho todas las presentaciones las voy apuntando en una libreta. Empecé esta libreta, déjame mirar, porque la empecé en el capítulo 65. Estamos en el 102 y esto está lleno de datos de gente. O sea, bueno, a ver, son datos públicos, ¿vale? Tampoco es el DNI ni el grupo sanguíneo ni nada, ¿vale? La gente que no se asuste, son datos públicos. Eres Pero un bueno, sí. peligro, ¿eh? Nos tienes a todos controlados. Sí, y además luego tengo mis contactos que me proponen invitados e invitadas. Y en este caso, bueno, mandarle un saludo a Paola, que ha Por sido el supuesto. nexo común para que estés aquí hoy. O sea que un saludito y un Es fuerte mi abrazo. canaria favorita, lo siento. Había que decirlo. Nosotros no nos vamos a ofender porque sería, o sea, sería raro que nosotros fuésemos tus canales favoritos cuando llevamos hablando 6 minutos también. Verdad, verdad. Bueno, También te digo, yo no sé si Paola te ha presentado de la misma forma que Dani alguna vez, o sea que a lo mejor te lo podrías replantear, pero nosotros estamos súper agradecidos con Paola por tenerte aquí, así que también vas a ser, está en nuestro top 10 Canarias favoritas, y eso que vivimos aquí. Gracias, chicos. pues nos quedamos con eso y ahora sí, no sé si me he presentado, creo que no, porque Víctor, saltaste antes, bueno, aquí al micrófono, como siempre, Daniel Prieto, físico y rara avis de este podcast. Ahora sí, cerramos presentación y pasamos a la entrevista. Que me empuja al mar, que me quita el sol, que me hiere y me mata y me hace pensar que todo acabó, que esto es el final y que muere por verme llorar. Sé que muere por verme llorar. Bueno, Alejandra, la primera pregunta que solemos hacer a todos los invitados, todas las invitadas que se pasan la primera vez por Palique, es por qué estudiaron lo que estudiaron. En tu caso, lo comentábamos en la presentación, diste un vuelco interesante, no solo cambiaste de carrera, sino cambiaste de país. Entonces, en primer lugar, ¿por qué te dio por el gusanillo de las matemáticas, de estudiar matemáticas y decidiste venir aquí a la UL? ¿Y qué pasó, si lo puedes contar y nos lo quieres contar, para luego ese hueco de salto a Reino Unido o a ciencias del espacio? Pues, a ver, hay un montón de cosas que se unen en este tema. Yo fui a Tenerife porque, o sea, yo llevo obsesionada con el universo, las estrellas, los telescopios desde que era muy, muy chiquitita. O sea, desde que tenía 5 añitos he tenido telescopio. Siempre hemos salido con mis padres, con mis tíos a ver las estrellas, me he aprendido las constelaciones. O sea, el gusanillo de la astronomía siempre había estado ahí. Y las matemáticas, yo creo que es por mi abuela. Mi abuela nunca fue a la universidad, pero era una gran matemática. O sea, el mundo de la matemática se perdió a mi abuela, que hubiese sido, o sea, ella todavía vive, gracias a Dios, pero no tuvo la oportunidad de hacer una carrera o de dedicarse a lo que ella realmente quería. Y yo siempre quise hacer mates por ella. Y cuando iba al cole, siempre con los ejercicios, siempre me ayudaba ella. Cuando iba a los exámenes y sacaba X notas, siempre me decían, la mitad de la nota es de tu abuela. Y yo, sí, o sea. Y no sé, o sea, como me gustaba tanto la astronomía y el espacio y todo eso, estudiar física en Madrid hubiese estado muy bien, porque yo soy de Madrid. Y o sea, me gustaba y hacer a lo mejor el doble grado de matemáticas y física, que también había la opción, pero el hecho de que en Canarias, de que en Tenerife tenéis el observatorio del Teide, a mí eso me llamaba. Era como, es que para alguien que quiere ser astrofísico en un futuro, que era lo que yo quería ser cuando empecé a estudiar, era brutal. Entonces empecé a mirar. Luego también selectividad, que esto, la gente que me escuche que esté haciendo o que vaya a hacer selectividad, a ver, la tenemos que hacer porque hay que hacerla, pero no define, o sea, yo siempre, de hecho es mi punto de vista, las notas nunca definen lo inteligente que eres, ni lo que sabes de una materia, ni nada de eso. Entonces, a mí, por ejemplo, no me dio para entrar a física en Madrid. Entonces, esto me hizo muy triste, pero a la vez
luego vi el lado positivo, era como, jolín, puedo aplicar para irme a Tenerife, que es mi sueño, que es intentar ir a trabajar al Observatorio de Canarias. Entonces fue una noticia mala porque saqué un 11 y pico y la nota de física creo que era un 12 o algo así, no me daba. Pero por otro lado, era como, no te da, pero a lo mejor es por algo, es porque te tienes que ir para allá. Y cuando llegué allí, como también me gustaban tanto las mates y me dijeron, no, puedes empezar matemáticas, luego meterte a física, digo, oye, ¿y si empiezo mates? O a lo mejor hago las dos cosas a la vez, no sé, o sea, mi cerebro empezó ahí a hacerse ahí una rayada mental y dije, venga, vamos a empezar con mates. Y luego también, como tenía la oportunidad de subir, conocer el observatorio y todo eso, pues así fue como empezó todo en Canarias. Y a la vez de aplicar en Canarias, apliqué en Reino Unido, porque yo siempre buscaba una carrera que me llevase a astrofísica, astronomía, y la única universidad del mundo que ofrecía una carrera que estudiases astronomía y astrofísica en el grado era esta universidad, la Universidad de Kent en Reino Unido. Entonces dije, bueno, por aplicar no pierdo nada. Y me respondieron súper rápido, me dijeron, no, es que las fechas de aplicación para las universidades en Reino Unido es mucho antes, entonces nos quedamos con tu currículum, no sé qué, o sea, mi currículum, que eran las notas de bachillerato y ya. Pero se lo quedaron y me dijeron, no, si el año que viene salen plazas, te avisamos, no sé qué, y me olvidé de Reino Unido. Me quedé en Tenerife, súper feliz, no sé, yo creo que en otra vida he sido canaria, porque yo cada vez que estoy en vuestra isla, a mí es que se me hacen los ojos chiribitas, es que me encanta, o sea, yo soy feliz. Y nada, ahí estuve en Tenerife, disfrutando de la uni, de la gente, trabajé en el observatorio, pude subir, que fue una oportunidad increíble. O sea, vamos, mi cerebro explotaba de la emoción. Y luego al año de estar ahí, me escribieron otra vez de Reino Unido y me dijeron, mira, es que se nos ha quedado registrado tu correo, o sea, tu currículum, que querías aplicar para el grado, vamos a abrir plazas para el año que viene, por si te quieres meter. Y dije, joder, perdón, es la carrera de mis sueños, es hacer astronomía, astrofísica y ciencias espaciales desde el principio, o sea, 3 años haciendo cosas que me encantan. Y dije, bueno, voy a aplicar. No tengo dinero para irme, entonces apliqué para becas antes del Brexit. El gobierno te financiaba el grado, cosa que ahora ya no, y es una pena, pero bueno, es lo que nos toca. Y nada, apliqué para eso y a las 3 semanas tenía una plaza incondicional en Reino Unido que si quería irme, que me aceptaban, que me pagaban el grado entero, luego lo tengo que devolver con el tiempo, porque es como una loan. Pero sí, y con eso se lo dije a mis padres y me dijeron, a por todas, o sea, sacaremos dinero de debajo de las piedras. Y así fue, y me fui. Es que me parece una auténtica pasada que de repente te surge esa oportunidad de irte a Reino Unido. Encima comentabas que a lo mejor tus notas tampoco eran súper espectaculares, que seguramente serían bastante buenas de todas formas. Te sale esa oportunidad, consigues ir para allá y te acabas formando en Kent. Y una cosa que sí que queríamos preguntar, porque aquí generalmente entrevistamos a gente que o bien se ha formado en la Universidad de La Laguna o la ULPGC o en España y después han venido para aquí. Hablando con compañeras o con compañeros, ¿has notado alguna diferencia en el sistema educativo, el sistema universitario que hay a lo mejor en Reino Unido y en España? Sí, la verdad es que hay una diferencia bastante grande, sobre todo dependiendo también de la carrera, porque no solo, o sea, te juntas con físicos, con ingenieros, con un montón de gente y al final ves, o sea, en España es todo mucho más teórico, o sea, la cantidad de horas que tienes de estudios. En Reino Unido es todo mucho más práctico, tenemos un montón de horas de laboratorio. Por ejemplo, bueno, que eso supongo que lo hablaremos luego, pero el máster te dan la opción de hacer 12 meses de investigación. Eso en España es que eso ni te lo imaginas. O sea, tienes que hacer tus cursos, tus exámenes, luego tienes el TFM. Yo no hice ningún tipo de asignatura, yo fui directamente a investigación. Y las asignaturas son muy así, o sea, desde primero de carrera, o sea, yo en segundo, por ejemplo,
tuve la oportunidad de hacer internships que yo creo que en España no se hacen hasta, o sea, como colaboraciones con empresas o con otras universidades. En España creo que no se hace hasta tercero o cuarto. Y yo en segundo en Reino Unido me fui a Japón 3 meses a trabajar en la Universidad de Tokio. Entonces, ese tipo de oportunidades que tenemos fuera, yo creo que eso aquí no lo hay. No, no, o sea, ya te digo yo que no, a Japón no nos vamos a ir. Es que aquí hemos tenido una persona que estuvo trabajando en Japón, pero con un postdoc. En ese caso, que se fue a la Universidad de Fukui a hacer paleontología. Y luego Argentina, bueno, Elena Cuesta, que es oyente también, a la que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y que la verdad que es un perfil, pero, joder. O sea, claro, me dices, no, en segundo de carrera me fui para Japón. ¿Cuánto dijiste, perdón? ¿Cuánto habías estado? 3 meses. 3 meses estuve. Claro, que no es un... ¿Qué te fuiste a Tokio? Sí, estuve A allí Tokio. en Tokio. Pero, o sea, lo que yo también me he dado cuenta cuando hablo con mis amigos de Tenerife o de aquí, de Madrid, es... a ver qué iba a decir. Se me va la pinza. O sea, sí, cuando o sea, la gente, cuando sale de España, normalmente es para el postdoctorado. La gente suele hacer grado, máster, doctorado aquí y luego es cuando salen. Yo creo que por eso las oportunidades, o a lo mejor tampoco, porque no hay mucho networking, yo creo que a nivel científico eso también es súper importante. Cuando vas saliendo, vas conociendo gente, vas generando una lista de personas que te puede interesar. Ay, pues es que me apetecería. Yo así es como empecé a viajar tantísimo, porque en tercero de carrera estuve trabajando en Holanda, en Dinamarca, en Hungría, conocí a gente y por eso luego terminé haciendo el doctorado que he hecho, pero vas cogiendo, o sea, vas generando tu propia network de personas y yo creo que eso en España no está tan fomentado. O sea, cuando empiezas a hacer ese tipo de cosas es cuando ya pues a lo mejor estás en el doctorado o en el postdoc, que sales fuera. Y yo creo que también eso puede ser un factor importante o sea, por qué cambie tanto el sistema educativo, yo creo, entre España e Inglaterra. Sí, sobre todo yo creo que al final es la concepción que tenemos de sí, primero estudia, no dar tanta rienda suelta a la gente, tantas oportunidades de salir fuera, de viajar un poco, esa conectividad es lo que faltaría. Y ya bueno, para que el palique no vaya únicamente del tema universitario, que creo que daría para un tema solo, o sea, el sistema universitario español, el sistema universitario comparado ¿no? con otros Sí. países, daría para horas y horas de debate. Vamos a hablar de lo que es tu campo, de lo que es la astrobiología, de lo que es la astroquímica, pero antes de empezar y de hablar en específico de tardígrados o de origen prebiótico o todo lo que hemos dicho un poco en la presentación, queríamos que nos dieses una pequeña contextualización, sobre todo, en primer lugar, respondiendo a la pregunta que consideramos que es la fundamental de ¿qué es la astrobiología? Vale, pues a ver, la astrobiología, yo es algo que siempre intento subrayar. O sea, la astrobiología es un campo no solamente de biólogos o de físicos, sino es un campo súper interdisciplinar. Tenemos ingenieros, tenemos científicos computacionales, tenemos físicos, biólogos, químicos. Y es el campo que se encarga de estudiar el origen de la vida en la Tierra a través de distintas regiones del universo. Es decir, por ejemplo, la parte de la astrobiología en la que yo me baso, lo que yo estudio, es entender el origen de la vida a través de la composición molecular del universo. Luego hay gente que intenta entender eso a través de microorganismos, como por ejemplo yo hice con los tardígrados. Lo que pasa es que lo de los tardígrados no he seguido avanzando tanto como con lo que he estado haciendo de astroquímica, pero astroquímica y astrobiología también están súper relacionadas. O sea, la astrobiología es más relacionado a la vida, o sea, el origen de la vida, y la astroquímica, perdóname que no me lo has preguntado, pero te lo voy a soltar. O sea, la astroquímica lo que hace es centrarse en la parte química de estos estudios, o sea, como dice la palabra, y no solo del origen de la vida, sino composición de atmósferas que de manera
directa o indirecta está relacionado con esto, porque dependiendo, o sea, los exoplanetas, por ejemplo, que se están detectando, si consigues entender la composición de estas atmósferas, puedes saber si hay probabilidad o no de encontrar vida en estos planetas. Entonces son dos ramas de estudio que están súper interrelacionadas y ambas son muy interdisciplinarias. O sea, hay un montón de gente de distintos campos, tenemos hasta arqueólogos. O sea, hay muchísima gente y es lo que lo hace, por lo menos a mí me parece que lo hace súper interesante, tener tantísimos puntos de vista de distintos campos, distintas ideas para un mismo tema. Es que es súper interesante porque además yo cuando estuvimos viendo el tema que íbamos a tocar, yo soy totalmente ajeno a este mundo, o sea que si digo alguna burrada, tírame una chola metafórica y me callo. Pero claro, la sensación que a lo mejor me da a mí, que tal vez le dé a alguien que nos esté escuchando de fuera, de lo que es, por ejemplo, la astrobiología, es que parece, incluso en ocasiones, como un debate filosófico, porque cuando pensamos en física, bueno, pues existen ciertas ecuaciones, ciertas fuerzas que se estudian, si hablamos de astroquímica, entiendo que a lo mejor no es el caso, hablamos del estudio de la composición de distintos elementos que podemos encontrar en, por ejemplo, la atmósfera de un exoplaneta y todo esto, pero al final la astrobiología plantea preguntas concretas de una forma indirecta, tal vez basado en, por ejemplo, esas características para la vida en forma de la composición de la atmósfera de un exoplaneta. ¿Cuál es el objeto de estudio de la astrobiología y cómo de avanzados estamos en ese estudio? A ver, realmente, si lo piensas bien, la mayoría de las ciencias empezaron como, o sea, como ideas filosóficas, de todo empieza con una idea y el campo de la astrobiología está muy poquito desarrollado. O sea, se lleva estudiando un montón de tiempo y se llevan estudiando todo este tipo, o sea, el origen de la vida, por ejemplo, en el fondo de los océanos o el origen de la vida en el universo, como lo que hacemos nosotros en el trabajo. Lo que pasa que, así como astrobiología no se ha formalizado, o sea, el concepto de astrobiología no se ha formalizado hasta hace pocos años. O sea, no voy a decir una cantidad exacta porque no lo sé, pero sí, o sea, de hecho, yo la primera vez que oí hablar de astrobiología fue hace 8 años. No había oído hablar de este campo en mi vida. Es algo que yo creo que es bastante nuevo. Se está intentando crear, yo creo, un poco con distintas, o sea, no sé cómo explicarlo bien, o sea, cogiendo, sí, voy a procesar a ver cómo decir esto. No lo sé, o sea, ideas o partes de investigación que se solían hacer aisladas, o sea, por ejemplo, estudiando extremófilos, que son los organismos que sobreviven condiciones extremas, juntando eso con el estudio de el origen de la vida en las, ¿cómo se llaman? Perdona, esto me pasa un montón, o sea, a veces se me va una palabra en castellano y no me acuerdo, y luego tampoco me sale la de inglés, entonces hay como un vacío mental brutal. Con me va a salir una burrada auténtica. ¿Fumarolas? Sí, las fumarolas, gracias. Me Vale. iba a salir las termas, iba a decir termas mentales, pero Lo he las deducido a termas partir del mentales. gesto, digo. Sí, yo como buena española muevo mucho mi mano. Eso no se va, aunque hayas estado 9 años fuera de España, las manos, eso siempre está ahí. Sí, de las fumarolas que se encuentran en la base de los océanos, hay gente que está investigando si la vida, por ejemplo, se pudo originar ahí o si viene, por ejemplo, del espacio, o sea, si había organismos que podían sobrevivir impactos, que es lo que se basa mi proyecto de máster, si pueden sobrevivir organismos en un meteorito impactando un cuerpo celeste. Entonces, lo que están intentando hacer con astrobiología es meter todos estos distintos campos de investigación y hacerlo uno solo. Todavía no está, no es un campo, o sea, como la física o la astroquímica está un poquito más consolidada, yo creo. La astrobiología está intentando poquito a poco meterse más y más, pero sí, todavía le queda un poco.
Y justamente ahora nombrabas organismos extremófilos, impactos, organismos que venían en rocas y ver si eran capaces de soportar ese impacto. No te queríamos preguntar, obviamente, por los tardígrados, por esos osos de agua también conocidos. En primer lugar, para aquellos oyentes que no conozcan dichos organismos, pues darles una pequeña contextualización de lo que son. Y en segundo, en qué consistió el título, o sea, el proyecto de máster. Porque claro, yo leí el título y pensé, estás dedicado a estampar estos bichos contra una pared y a gustísimo, digo, Materdónimo. A ver, mal no vas, mal encaminado no vas. No, Bueno, a ver, todo sea los por la ciencia. sí, sí. O sea, ahora os cuento algunas historias que tengo de esta investigación. Pues los tardígrados son organismos muy, muy chiquititos, o sea, suelen ser entre 0,1 y 1 milímetro de pequeños, no se pueden ver a simple vista, necesitas un microscopio. Y suelen, o sea, no tienen un sistema nervioso, entonces no sienten dolor, no tienen sí, o sea, o sea, no sienten dolor como un ser humano o como un ser, o sea, como un animal, que o a nosotros si nos pellizcas nos duele, ellos no sentirían eso. La verdad es que tienen estructuras bastante simples para el tipo de criatura que son y normalmente suelen vivir en agua dulce o en musgo. De hecho, si vas al campo y encuentras un charquito con un poco de barro y un poco de musgo, si coges ese musgo y lo pones debajo del microscopio, te salen tardígrados a patadas. O sea, se pueden encontrar súper fácil. No es que digas, oh, es que tengo que ir no sé, a un sitio científico a que me den tardígrados. No, no. De hecho, nosotros los compramos por internet para nuestra investigación. O sea que son muy accesibles. Y luego algo también súper interesante, que en Star Trek, por ejemplo, los sacan con ojos y no sé qué, los tardígrados no tienen ojos, muchos no tienen nada, y los que tienen así como dos motitas negras no son ojos, son sensores. Ellos no ven, o sea, la complejidad de nuestra visión, por ejemplo, ellos no la tienen. ¿Y qué más así para describirlos? Luego tienen 8 patitas con 4 uñas en cada pata. Y eso, y se alimentan de algas mayormente, algas unicelulares. Y ahora la parte divertida del proyecto. Pues todo esto pasó, o sea, yo no sabía que eran los tardígrados cuando empecé el grado. O sea, todo el proyecto de los tardígrados se forjó a través del final de mi grado, porque los vi una vez, no sé, en una peli, no me acuerdo en qué película, pero los vi y dije, madre mía, ¿y estas criaturas qué narices son? Pues sí, son increíbles, o sea, qué cosa más graciosa. Y me puse a investigar y tenía que escribir el proyecto para poder aplicar para hacer el máster de investigación, que como he dicho antes, en Reino Unido puedes optar a hacer el que es como aquí de España, que tienes las clases, o sea, las asignaturas y luego 6 meses de investigación para el trabajo de fin de máster, o puedes hacer 12 meses de investigación. A mí, que no me gustan los exámenes, me ponen muy nerviosa, se me dan muy mal. Dije, jolín, pues si tengo la oportunidad y me dan los 12 meses de investigación, ahí vamos. Y mientras estaba escribiendo el proyecto, salió en las noticias una misión que mandaron un cohete a la Luna y, o sea, no llevaba humanos, simplemente remoto, que esto se hace muy, muy a menudo. O sea, se mandan sondas y cohetes al espacio más a menudo de lo que nosotros nos pensamos. Y en este cohete, que desafortunadamente se estrelló en la superficie lunar, llevaban tardígrados, habían metido una masa de resina con tardígrados dentro. Y claro, yo cuando vi eso dije, pero, o sea, lo primero que pensé, ¿por qué? O sea, ¿a quién se le ocurre meter unos tardígrados en un cohete? Pero bueno, eso luego, si queréis, os lo cuento, porque eso fue también otra movida. El caso es que vi eso y dije, jolín, me encantaría saber, porque probablemente estén, antes de investigar nada sobre tardígrados y de astrobiología y de impactos y de nada, dije, estarán muertos. Pero si estuviesen vivos, o sea, ¿cómo
¿cuál es el proceso? Yo quería entender que, o sea, si por ejemplo ellos en vez de estar en un cohete estuviesen en un meteorito, ¿qué les pasaría si impactan en un cuerpo como la Luna o como Marte o como la Tierra cuando se empezó a formar? Entonces empecé a desarrollar el proyecto y una vez que tuvimos los tardígrados, nos lo aceptaron todo, no sé qué, nos pusimos a comprar los tardígrados, 9 euros en Amazon, fue maravilloso. Ahora ya no hacen eso porque la compañía quebró durante el COVID, pero fue, o sea, yo alucinaba, yo no sabía que podías coger, o sea, que podías comprar criaturas así en Amazon, pero sí, lo hicimos. Y nada, para preparar el experimento, era simplemente los teníamos en unos Petri, en unos platitos Petri se llaman, no sé, los platitos Petri, vamos a llamarlos así, y Sí, simplemente las necesitábamos placas de Petri, estas famosas. eso, gracias. Los poníamos en estas placas y simplemente para sobrevivir necesitaban agua mineral y algas unicelulares. Digo lo del agua mineral porque les ponías agua del grifo y se morían. O sea, sobreviven impactos a hipervelocidad, pero les pones agua del grifo y la palman. Eso, sí, había que tener cuidado con eso. Y una vez que los tenías ahí, los tenías que cuidar, pues eso, duraban entre 3-4 semanas cuando están en captividad, digamos, y en la naturaleza pueden durar hasta 1 o 2 años. De hecho, encontraron uno hace un par de años en la Antártida, o en la Antártica, en la Antártida creo que fue, que había estado congelado 120 años, lo descongelaron, lo trajeron y, o sea, sobrevivió y lo volvieron a traer a la vida hace unos años y estuvo súper chulo. Pues sí, que me voy por las nubes. Una vez que los tenemos en las plaquitas, para preparar el impacto, o sea, como bien decía Dani, o sea, no los estábamos estampando contra cualquier cosa. Lo que hacíamos era, cogíamos una target de arena, queríamos simular como la superficie de un planeta rocoso, o sea, ya fuese Marte o la superficie de una luna, nuestra luna, o las lunas de Marte como Phobos o Deimos. Y metíamos esa target dentro de una cámara de vacío. Una cámara de vacío es como un cubo el cual podemos llevar a presiones, o sea, condiciones espaciales. Teníamos la misma presión que hay en el espacio y ahí generábamos nuestra target de impacto con la arena. Y luego teníamos un cañón de 5 metros en el laboratorio que podía disparar a velocidades hasta 7 kilómetros por segundo. O sea, estas velocidades son similares a las que nos encontramos en los impactos que hay en el sistema solar, o sea, cuando meteoritos impactan la Luna o cualquier otro planeta o cuando impactaban en la Tierra al principio cuando se estaba formando. Estas son las velocidades que podíamos encontrar. Entonces nosotros queríamos saber hasta qué velocidades los tardígrados pueden sobrevivir, porque antes se habían hecho investigaciones y sobreviven a altas temperaturas, bajas temperaturas, radiación, pero nadie había mirado si sobrevivían a impactos. Y entonces es lo que nos pusimos nosotros, o sea, lo que queríamos hacer nosotros. Y para eso tenemos, o sea, vosotros cortadme, por favor, si hablo mucho, que yo me enrollo como... No, nosotros estamos aquí encantadísimos, no te preocupes. Estrella esos tardígrados por la ciencia. Sí, continúa, por favor. Y nada, o sea, cogíamos los tardígrados que estaban en las placas. Una vez que la target ya estaba montada, los tardígrados iban en unos proyectiles que estaban hechos de nylon de 3 milímetros de grosor, o sea, muy, muy chiquititos. Y dentro de esos proyectiles metíamos tardígrados. Y los tardígrados tenían que ir al congelador. ¿Por qué? O sea, tú no quieres que un tardígrado se descongele mientras lo estás metiendo en el cañón, salga y se vaya por todo el laboratorio. O sea, la contaminación, porque no solamente hacía experimentos yo, había un montón de gente haciendo otro tipo de experimentos que para ellos la contaminación era, o sea, tenerla controlada era súper importante. Entonces teníamos que asegurarnos que los tardígrados estaban congelados. Entonces los metíamos en el congelador, en un congelador como el que tienes en casa, en la nevera, pues ahí estaban 24 horas. Y luego preparábamos el cañón. El cañón también tenía que estar congelado, porque tú puedes meter el proyectil frío, o sea, congelado, pero si tu pistola, o sea, si tu cañón no lo está, no va
a durar. O sea, el proyectil se va a descongelar una vez que lo metas. Además, llegando a las velocidades a las que llegábamos. Entonces, una vez que está todo congelado, tienes tu target en su sitio, disparas. O sea, haces tu lanzamiento. Todo está alineado con la target para que el tardígrado pase lo que es, o sea, es me resulta complicado explicarlo sin enseñarlo. O sea, el tardígrado va en el proyectil y se dispara, va en la dirección perpendicular a nuestra target e impacta. Hicimos 7, 8 experimentos a distintas velocidades. Probamos entre 0,5 y 1 km por segundo. Paramos en 1 km por segundo porque vimos que a partir de 0,9 ya no sobrevivían. Entonces queríamos comprobar que era el límite, no que había sido una casualidad, que a 0,9 no había sobrevivido ninguno. Y sí, o sea, limitamos la velocidad a 1 km por segundo, pero hasta 825 metros por segundo sobrevivían sin ningún problema aparente. Entonces, súper interesante. O sea, los tardígrados son capaces de sobrevivir impactos por encima de la velocidad de la luz. O sea, de la luz, madre mía. Del sonido. Ya me gustaría a mí probar que los tardígrados sobreviven impactos por encima de la velocidad de la luz. Tardígrados hiperlumínicos. Con motores de curvatura y cosas así. ¿Te imaginas? Sí, no, de ahí viene también lo de los tardígrados supersónicos, porque sobreviven impactos superiores a la velocidad del sonido. Es que es particularmente increíble también porque a lo mejor para la gente que nos está escuchando y está pensando, pero estos animales son los únicos que pueden hacerlo. Realmente es un concepto que conocemos como criptobiosis en líneas generales, que son como capaces de ralentizar sus signos vitales, su metabolismo a niveles mínimos y entonces pueden aguantar mucho tiempo congelado, requieren menos energía, tienen menos gastos y demás. Entonces, tiene más o menos sentido que vivan mucho tiempo congelados o que vivan mucho tiempo sin agua, sin comida, etcétera, pero que sobrevivan a un impacto. Esto no lo explica necesariamente la criptobiosis, ¿no? Porque es la capacidad de sobrevivir a la velocidad del sonido. O sea, realmente ayuda la criptobiosis porque les hace estar en tal estado porque se quedan como si fuesen unas pasitas. O sea, su metabolismo está al 1%, entonces están muy, muy cerquita de no estar ahí. Entonces ayuda bastante. O sea, si no estuviesen en criptobiosis probablemente no sobrevivirían este tipo de impactos. Algo súper interesante que vimos es una vez que tú los recoges de la muestra, o sea, cuando recoges la target de lo que es la cámara de vacío, tienes que separar la arena de los tardígrados, entonces tienes que filtrarlo con agua, con un tamiz, o sea, coges un tamiz lo suficientemente grande, o sea, los agujeritos suficientemente grandes para que los tardígrados pasen, pero son suficientemente pequeños para que la arena se quede en el tamiz. Eso fue un proceso también divertido. Tuve que practicarlo muchas, muchas semanas, porque hasta encontrar el tamaño concreto que la sílica se quedase en el tamiz y el tardígrado pasase, eso fue divertido. Pero sí, una vez que los recogimos, lo que vimos, que nos llamó mucho la atención después de observarles varios días, es el comportamiento, o sea, su forma de vida, o sea, su rutina. Cambió un montón. O sea, dejaron de reproducirse, algo que no esperábamos. Entonces, de ahí surgieron dos teorías. Pues se adaptan, es como selección natural, no se sienten seguros, han tenido un shock súper grande y hasta que no se sientan otra vez a salvo, no se van a reproducir. O lo que yo pienso que ha ocurrido, y de hecho colaboraciones que tenemos ahora es lo que queremos mirar, es si ha habido algún tipo de daño genético. O sea, ¿qué ha pasado en estos tardígrados que no se reproducen más? Sin duda, la verdad es que es un tema que, o sea, lo siento, yo no me voy a poder quitar la imagen de lanzándolos con mucha fuerza, con todos ahí a un par. Con un cañón, con mucha fuerza, dice, con un cañón. Bueno, con un cañón, yo qué sé, en mi cabeza es jugar a pelota vasca con tardígrados. Pero bueno.
es mi imagen, es la película que me monté yo preparando la entrevista, entonces son cositas. No eres el único. También te digo, perdón, Dani, por el pequeño inciso. También te digo, si a mí me lanzasen a la velocidad del sonido contra un planeta o un tamiz, tampoco me apetecería reproducirme. Pero, claro, no, pero es súper interesante porque a lo mejor habrá gente que esté pensando, pues esto puede tener aplicaciones humanas, si viajamos en criptobiosis podrán estrellarnos contra un planeta a esa velocidad. A ver, yo supongo que no. Pero, No. pero claro, que tiene muchísimas más aplicaciones además de la supervivencia o el comportamiento de este animal en concreto. Sí, de hecho, o sea, lo que es medicina espacial ahora mismo están usando todo este tipo de investigaciones para mejorar lo que es la estancia de los astronautas de momento en el espacio, o sea, entendiendo, bueno, en nuestro caso era impactos, pero cuando haces también investigaciones de radiación o de todo este tipo de cosas, lo sueles hacer con microorganismos, pero luego esto va... o sea, no es simplemente, ay, qué divertido, voy a estrellar unos tardígrados en el laboratorio, sino qué le pasa a estos tardígrados y qué efecto hay. No solamente, o sea, también lo que yo quería ver con esta investigación era aplicado, o sea, yo siempre, toda mi obsesión ha sido el origen de la vida, de dónde venimos, que la vida es igual en todos los sitios, o sea, hay más vida, hay vida en otros sitios, es igual a la nuestra, es distinta. Entonces, si pensamos que es muy parecida a la nuestra, yo lo que quería era ver como una generalización, o sea, si por ejemplo hay vida en las lunas de Júpiter y de Saturno, podríamos, o sea, hasta qué nivel de complejidad a nivel organismo podría sobrevivir este tipo de impactos, o sea, podría haberse entregado vida tipo tardígrado o en complejidad similar a algún otro planeta, no solamente en nuestro sistema solar. Hay ahora mismo millones y millones de sistemas solares que nosotros conozcamos, a lo mejor no tantos, pero que tengan planetas como el nuestro y cosas así. O sea, no solamente para pasarlo bien o hacer algo divertido en el laboratorio, sino para luego intentar traspasarlo a todo este tipo de investigaciones que se están haciendo ahora en las misiones espaciales que hay. Y justamente hablando de ese origen de la vida, de esas investigaciones acerca de cómo se ha generado la vida, dónde puede haber vida, etcétera, y cómo se ha desarrollado, queríamos tratar el tema de tu tesis, bueno, del doctorando que estás realizando ahora, que estás a puntito ya de terminarlo, por lo que hablábamos concertando en la entrevista. Te queríamos preguntar, bueno, por eso, porque hablábamos de origen prebiótico de la vida, claro, para como un Lego en la materia. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el tema central de tu tesis? A ver, ¿cuál es el objetivo y qué estás buscando en este caso? Vale, mi objetivo principal es intentar entender hasta qué nivel de complejidad, o sea, después del máster lo que intenté fue irme unos pasitos para atrás, irme de organismos a moléculas, o sea, cosas más pequeñas. Y mi goal principal es entender, bueno, intentar entender o ayudar a entender cuál es la máxima o hasta qué nivel de complejidad molecular podemos ir en el universo, porque hemos descubierto aminoácidos en meteoritos, o sea, un montón de precursores de proteínas, de fosfolípidos, pero, o sea, ¿cuál es el límite? O sea, ¿hasta dónde podemos empujar este nivel de complejidad molecular en el universo, no en meteoritos, que hay muchísima gente también estudiando este tipo de cosas? Yo quería, porque en el espacio mucha gente no sabe que hay un montón de hielo, hay superficies heladas, no solamente como lo vemos en los planetas, sino el espacio está lleno de gas y polvo, y este polvo está recubierto de hielo mayoritariamente, o sea, en zonas donde hay temperaturas súper altas, ¿no? Pero tenemos las nubes, por ejemplo, nubes frías o nebulosas frías, donde encontramos el polvo con capas de hielo. Yo quería investigar o sea, los efectos de radiación. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho trabajar en aceleradores de partículas, perdón, para entender, o sea, para irradiar estas superficies de hielo con distintas moléculas que fuesen precursores de
de moléculas, o sea, de cosas prebióticas, de aminoácidos o de fosfolípidos. Por eso en mi tesis trabajé con moléculas como etanolamina, que forma parte de la cabeza de los fosfolípidos de las membranas celulares. Trabajé también trabajamos con, ¿cómo se llaman? Mezclas prebióticas. ¿Qué significa esto? Pues teníamos una mezcla de 4 componentes de cosas muy simples como dióxido de carbono, agua, amonia y metanol. Y a través de esa mezcla, por ejemplo, otros grupos de investigación habían descubierto que se impactaban, lo mismo que habíamos hecho nosotros con los tardígrados. Ellos ponían la muestra donde nosotros teníamos la target, ellos ponían este hielo y impactaban con un tipo de proyectil carbonáceo, o sea, como si fuese un micrometeorito. Y lo que querían hacer es que con la presión o sea, con el calor y la presión de este impacto, reorganizases la estructura de este hielo de tal manera que pudieses crear aminoácidos. Es algo que anteriormente se pensaba imposible y se consiguió. Entonces, yo quería saber, o sea, ¿se necesita tantísimo calor y tantísima energía para generar aminoácidos o solamente con electrones? Por ejemplo, yo suelo trabajar con pistolas de electrones o con rayos de iones, o sea, energías bastante más bajas a las de un impacto a velocidades tipo 6-7 kilómetros por segundo. Y sí, o sea, mi plan era intentar ir investigando hasta dónde podemos llegar, o sea, a nivel formación, por ejemplo, de moléculas o de aminoácidos o de proteínas, con cosas simples que puedes encontrar en el espacio y con en las energías que encuentras también en el medio interestelar, o sea, lo que es en el universo. ¿Cómo de complejo podemos llegar? Porque luego todo... Sí, perdón, Víctor. No, perdona yo, por favor, discúlpame. Porque entiendo que funciona un poco como lo que estás buscando es como hacer un ser vivo, pero al revés. Bueno, sabemos cómo es un ser vivo aquí, vamos a ir desmontándolo en base a los elementos que podemos encontrar en el universo y ver si con eso podemos reconstruir una circunstancia que favorezca el origen de la vida tal y como lo conocemos aquí. Pero yo te quería preguntar si tu tesis o en líneas generales está investigando regiones del espacio concretas o está más centrada de una forma general en la búsqueda de este tipo de moléculas, por ejemplo. En la tesis nos centramos en una zona concreta, o sea, en estas nubes frías en las que están a 10, 20 Kelvin, que será 253, 263 Kelvin. O sea, regiones donde hay radiación bastante fuerte, pero no tenemos el calor que hay, por ejemplo, en zonas con discos protoplanetarios, o sea, donde se están formando los planetas o el comienzo de formar, o sea, cuando empiezas a formar una estrella. Ese tipo de zonas yo, por ejemplo, en el doctorado no lo he tocado, pero me he basado más en estas nubes frías. Es que sin duda al final, bueno, claro, al fin, no sé qué impresión tendrás tú, pero es verdad que muchas veces cuando a la gente le hablas de... Es verdad que en los últimos años ha ido cambiando la percepción de la sociedad en su conjunto, pero a medida que han ido pasando, bueno, hasta hace relativamente poco y la mayoría, yo creo que al final es la imagen que se nos viene, cuando dice, no, vida extraterrestre o indicios de vida, no sé qué, automáticamente pensamos todos en, o sí, hay una mayoría que piensa en hombrecillos verdes, o sea, que esa imagen que está como muy asentada. Pero claro, cuando nos paramos a pensar, lo más probable, si es que encontramos, es que encontremos organismos simples o relativamente simples, que es un poco, entiendo lo que están, es la línea, ¿no? O esa búsqueda de esa filosofía. Claro, sí, o sea, de momento no creemos que vayamos a encontrar un ser humano en algún otro planeta. O sea, lo más normal es que encontremos microorganismos y va a ser bastante complicado. O sea, encontrar microorganismos me parece algo ya brutal, pero bacterias, virus y luego este tipo de moléculas que te llevan, o sea, de esas moléculas luego se genera vida, o sea,
es lo que decía Víctor antes, o sea, es como intentar eh, formar, o sea, es yendo hacia atrás, o sea, no hacia atrás, no sé, como lo ha dicho súper bien, o sea, no quiero repetirlo porque lo ha explicado antes súper bien, o sea, como... Sí, como que estás desmontando los seres vivos y retrotrayendo un poco como llegar al punto más sencillo a partir del cual con materiales que podemos encontrar en el espacio podemos como reconstruir esa vida. Y yo aquí quiero hacer dos comentarios. Primero, un pequeño claim contra una de las figuras científicas tal vez más importantes de la historia de la ciencia, pero que tiene el dudoso honor de tal vez haber elegido la palabra equivocada para una de las paradojas más famosas del mundo, que es la paradoja de Fermi. O sea, vamos a ver, Enrico Fermi postuló la posibilidad de, oye, si existe vida inteligente fuera de la Tierra, ¿cómo es que no nos la hemos encontrado? Y llamó a eso paradoja, no sin antes ofrecer 843 razones posibles que podrían explicar eso, por lo cual, paradoja como tal, no. Razones hay. Otra cosa es averiguar cuál, ¿no? Y yo creo que lo interesante es lo que están haciendo ustedes, que es decir, vale, vamos a tratar de pensar en la vida, no como estos hombrecillos verdes, sino como un conjunto de moléculas que, tal y como nosotras lo conocemos, puede dar lugar a la vida. Pero también entiendo, y a lo mejor es una pregunta bastante compleja, porque la hace una persona que no tiene ni idea, que soy yo, que es posible que también se estén buscando otras fórmulas diferentes a cómo concebimos la vida en la Tierra para hablar de vida fuera de la Tierra, no una vida basada, por ejemplo, en el carbono, sino que se plantee la posibilidad de una vida muy diferente. Sí, de esto se relaciona con lo que decía, lo que me preguntaba Dani antes. O sea, nosotros buscamos y miramos para cosas que se parezcan a lo que nosotros conocemos como vida. Ahora, no tiene por qué ser el único tipo de vida. O sea, nosotros conocemos la vida basada en el carbono, pero puede existir vida basada en el silicio. No lo sé, o sea, tenemos, por ejemplo, simplemente sin irnos más lejos, en nuestro sistema solar hay planetas en los que llueve metano. Nosotros no podríamos sobrevivir en un planeta así. Sin embargo, otro tipo de vida podría. Que nosotros no hayamos sido capaces de llegar a estos planetas y haber investigado suficiente, o sea, nos estamos acercando bastante y sobre todo, por ejemplo, ahora con las lunas heladas, como decía antes, que la ESA va a mandar una misión 2030 creo que llegaba, no me acuerdo, no sé, en unos años van a mandar la misión para intentar buscar, o sea, para intentar caracterizar lo que son los jets que salen de la superficie helada de estas lunas, y lo que vamos a hacer es caracterizar lo que salga. Realmente nosotros para detectar vida estamos pensando en, sí, cuando salga algo basado en el carbono, sabemos que hay vida, pero realmente no descartamos otro tipo de vida. Lo que pasa que es mucho más sencillo cuando estás empezando a buscar vida extraterrestre. De nuevo, no estoy hablando de hombrecillos verdes, pero es mucho más sencillo empezar con algo que conoces y luego ir extendiendo esta investigación que abrirte a absolutamente todo cuando realmente no sabes cómo, o sea, qué es lo que te vas a encontrar realmente. No sé si tiene sentido lo que he dicho. Sí, o sea, a mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención porque, bueno, en primer lugar, yo tengo como dentro de momentos históricos científicos que me gustaría vivir, pues sería que fuésemos a explorar Europa o Encélado y y en ese océano subterráneo detectásemos algo, que sería una fantasía. Pero Sí. luego, por ejemplo, otra cosa que yo nunca me había planteado y que leyendo un libro de Carlos Briones, que trabaja en el Centro de Astrobiología ahí en Madrid, el Estamos solos, si no me equivoco, creo que ese era el título, él comentaba, claro, que por ejemplo, en el caso de que detectemos vida bacteriana o simple, entre comillas, en Marte, ¿qué nos asegura que no hayamos sido nosotros? ¿Sabes? Que se nos haya escapado. Entonces,
joder, enfrentarte a ese dilema, no sé qué pensarás tú, pero a mí se me hace complicado porque dices tú, claro, ahí dices, ¿es el descubrimiento del siglo o es una metedura de pata de que vamos dejando mierda por ahí? Eso es algo súper importante. De hecho, estaba hablando de esto hace un par de días, porque de hecho hay una misión que a mí me amarga un poco. O sea, me hace mucha ilusión, pero a la vez me enfada. Y es la cual va a terminar, o sea, esta misión va a sobrevolar las lunas heladas, va a pasar por Júpiter para mirar también las tormentas, etcétera. Y el final de la misión va a ser impactar lo que es el spacecraft en Ganímedes. ¿Por qué? O sea, yo entiendo que tenemos el protocolo de protección planetaria y que ha habido un montón de discusiones, que no consideran Ganímedes como una luna que albergue vida, que la probabilidad de... ¿Pero por qué? O sea, yo puede ser que todavía no tenga la suficiente experiencia como para entender este tipo de cosas, pero yo realmente no lo entiendo. O sea, este tipo de misiones, no sé, me parece súper... No es irrespetuoso, no sé cómo decir la palabra. No te preocupes, ahora vamos a sacar un reel de esto de Alejandra Traspas, mete beef a la investigación de... No, pero claro, pero es totalmente comprensible la postura explicada como lo has hecho, de oye, tan igual vamos a contaminar de forma irremediable Ganímedes en este caso, y todo lo que saquemos de ahí en adelante, tan igual va a estar influido por ese impacto que se habrá generado. O sea, que es algo que hay que tener en cuenta. Yo imagino, quiero pensar, que lo habrán tenido en cuenta y que esto tendrá un propósito detrás y Pues demás. no, sí, o sea, a ver, está súper estudiado y con lo del de protección planetaria lo tienen súper mirado, pero que es interesante, o sea, igual que Europa y Encélado no se quiere estrellar nada porque tenemos el océano por debajo de la capa helada, o sea, de lo que es la superficie de las lunas y todo eso. Ganímedes puede ser que haya, o sea, igual que en Marte tenemos todos los rovers y todo esto, normalmente, de hecho aquí en la península hay investigaciones con unas máquinas que lo que hacen son penetrar la superficie metros y metros y metros donde quieren investigar o sea, los organismos que hay, hasta dónde la vida puede sobrevivir, o sea, cuántos metros son capaces, o sea, hasta dónde podemos ver vida si vamos cada vez más y más hacia el centro de la Tierra, digamos. Y se encuentra vida bastante, o sea, 8 o 10 metros, sigue habiendo bacterias, sigue habiendo organismos. ¿Cómo sabemos que en planetas o lunas así no hay ese tipo de cosas y que un impacto de un cacharro tan grande no afecta? Pues probablemente no lo afecte porque están bastante más abajo de la superficie, pero sí, o sea, todo este tipo de cosas de mandar sondas, mandar cohetes, mandar rovers, son temas delicados porque, y sobre todo cuando hablamos de descubrir vida, que es lo que decía Dani, somos nosotros, o sea, lo hemos mandado nosotros, estaba ahí, es un poco delicado. Sí, sin duda, al final creo que es una cuestión peliaguda que dejaremos a la gente que se encarga de eso confiando en que lo estén haciendo bien, lo cual, bueno, estrellar una nave en Ganímedes no me parece la mejor decisión, sobre todo teniendo en cuenta que los satélites galileanos, pues bueno, tienen su interés y no creo que sea para estar mandando mierda, ya suficiente, o sea, suficientemente hemos ensuciado ya la Luna va a estar ahora ensuciando el resto de satélites del sistema solar. Por favor, Sí. stop. Porque creo que la Luna tiene una colección de naves estrelladas y cosas así. La Luna y Marte también, porque, o sea, tienen un historial interesante. Sí. Y ya para ir cerrando, para ir terminando con la entrevista, que queríamos preguntar un poco, bueno, estás colaborando con el IAC, con el Instituto de Astrofísica de Canarias, un poco que, bueno, en primer lugar, ¿qué estás haciendo? Porque hemos hablado de nanoestructuras de carbono en el espacio, pero claro, yo leo eso y digo, ok, sí, supongo, suena muy chulo, la verdad. Pues, a ver, lo que te decía antes de las nanopartículas de polvo, que yo estudio el hielo, o sea, yo durante el doctorado estudiaba el hielo que se forma encima,
con la colaboración que tenemos con el Instituto de Canarias, perdón, que me quedo sin voz, lo que estamos intentando mirar es ese polvo. O sea, vamos un pasito para atrás. ¿Cómo se comporta ese polvo? ¿De qué está hecho ese polvo? Lo que queremos hacer en colaboración es, en Canarias se va a hacer las observaciones mayoritariamente, simulaciones de este polvo estelar, y luego nosotros aquí en Madrid hacemos lo que es la caracterización experimental de estas nanopartículas de distintas composiciones. Entonces, dependiendo del material que se haya observado, nosotros nos llega, o recreamos esa muestra carbonácea o con trazas de nitrógeno, de azufre, porque hay un montón de distintas componentes en el polvo interestelar. Y nada, lo que estamos intentando hacer es caracterizar ese polvo de distintas maneras, computacional, observacional y experimental. Qué guay, porque al final se siente como... Creo que también es una buena muestra de que la astrofísica, la astronomía... Porque claro, la gente siempre está... Claro, creo que la historia es un poco la de... No, pero eso observar en un telescopio y es como... Ya casi nadie observa en un telescopio, ya todo el mundo los datos se los dan. En cambio, este tipo de proyectos, este tipo de ciencia, o sea, de investigación que se hace, permite ver que al final... o sea, que tanto la observación como la computación, como todo, pueden convivir dentro de la astrofísica, ¿sabes? Que no es vamos a dejar de observar en telescopios para que todo lo hagan en ordenadores o el robot en un telescopio, sino que se puede, ¿sabes? Convivir y al final esa interdisciplinaria... Ay, Dios, hoy estoy espesísimo. No sé, Víctor, dímelo tú, porfa. Interdisciplinariedad. Exacto. Ay, Dios. Bueno, hoy no es mi día. Pues esa palabra, a nivel de astrofísica, lo mucho que puede aportar. Y me parece súper interesante que estén estudiando un mismo elemento desde esos puntos de vista que a priori pueden parecer tan distintos y que les permite un análisis tan profundo del objeto en sí, o sea, de las muestras y de todo del campo al que se quieren dedicar. Bueno, perdone, hoy no es mi día. Es que es verdad, además es crucial, o sea, es la parte más importante, yo creo, de la astrofísica, de la astroquímica, de ambos campos, es la colaboración entre las distintas disciplinas. O sea, si no tuviésemos una interna colaboración, digamos, entre gente que hace modelos, entre gente que hace observaciones y los de laboratorio, porque mucha gente se piensa, sí, la astrofísica, observaciones, modelos, también laboratorio. O sea, para para entender lo que estás viendo, necesitas gente en el laboratorio que previamente te mande datos, porque los modelos muchas veces, y yo no quiero meter cizaña contra los que hacen modelos o a los teóricos, que me ayudan muchísimo siempre, pero a veces salen mal, o sea, no es correcto. Entonces, la colaboración entre los tres campos es crucial para poder entender sobre todo el universo, pero no solamente en nuestro campo, sino en todas las disciplinas. Yo creo que tener distintas, lo que decía antes, la colaboración entre disciplinas es crucial para que la ciencia avance. Totalmente. Y hablando de colaboraciones y a lo mejor saliendo de esta parte más científica, algo un poquito más personal, ¿te gustaría tal vez, mira, metiendo ahí el BIF y la banderita canaria, regresar a Canarias, pero esta vez como investigadora del IAC? O a lo mejor ahora mismo tu línea de investigación permite que tú digas, no, mira, yo creo que Kent está bastante bien, yo me voy quedando por aquí, te renta más trabajar desde allá. De hecho, no voy a decir nada porque no sabemos nada todavía, pero si todo va bien, en un futuro me tendréis por allí. Si todo va bien, no lo sé, crucemos deditos. Pero sí, o sea, mi sueño es volver a Canarias. Yo me fui en 2016 y llevo soñando en volver, o sea, cada vez que puedo. De hecho, este año he estado más de 12 veces. Cada vez que puedo voy para allá.
Entonces, sí, si todo va bien, me veréis por el IAC, pero no sé, veremos a ver. Es que me parece súper bonito y también súper irónico que muchas veces se habla de Canarias como un lugar que sirve para el turismo y ya está, y que turísticamente es súper guay, ¿no? Y tenemos fuera de las islas a científicas de primer nivel, como puede ser Alejandra, que dicen, joder, pues estás bien, entiendo que donde estás ahora investigando, por Sí, supuestísimo, sí. pero que también dices, jolín, pues también me encantaría estar en Tenerife en el IAC investigando, que es un poco de la muestra de que se hace ciencia de mucha calidad y de muchísimo nivel en Canarias. Este es el pequeño momento canariedad de palí divulgativo. Y yo creo que la población muchas veces no es consciente de esto y esperemos que esta entrevista que te hemos hecho con lo que habrán flipado escuchándote estrellar tardígrados y demás y que pongas en valor también la ciencia que se haga aquí, haga reflexionar a la gente sobre la calidad de la ciencia que se hace también en las islas. Y es completamente verdad, o sea, la ciencia que se hace en Canarias se conoce a nivel mundial. O sea, el observatorio simplemente, el observatorio del Teide, todo el mundo lo conoce. De hecho, en la universidad en la que trabajé en Dinamarca, colaboran con ellos. O sea, hay una colaboración internacional brutal. Canarias es el sueño de cualquier científico. Qué guay. Me mola muchísimo ese mensaje para terminar la entrevista. Creo que queda súper bien y queda, oye, pues mira, para que vean. ¡Ja! No sé, un poco esa canariedad que nombraba Víctor antes y que al final, bueno, este podcast nació también un poco para ocupar ese nicho de dar a conocer, sí que la divulgación en general, pero bueno, gente que de alguna u otra forma está vinculada con las islas y que como es tu caso, o sea, que creo que al final eres un claro ejemplo de ello, de persona que vino aquí un momentito y dijo, quiero volver, o sea, y además estás colaborando con una institución de aquí, entonces joder, creo que es un muy buen ejemplo, sobre todo, no solo de entrevistar a canarios, que es verdad que muchas veces por el simple hecho de ser de aquí, pues damos por sentadas muchas cosas de las islas, en el buen sentido, en el caso de que, bueno, pues a nosotros a lo mejor el observatorio de Izaña es una cosa normal, porque lo vemos todo el día cuando vamos, todos los días cuando vamos por la autopista del norte. Dice, sí, está el cielo bueno y no hay panza burro. Pero en cambio, claro, para la gente de fuera, como tú sabes, ese ansia de querer volver, esa idea de dar a conocer, de aportar a la ciencia canaria, pues habla muy bien de ti y habla también muy bien obviamente, de lo que se hace aquí y de lo que podemos estar orgullosos. Entonces, después de este alegato, que a veces se me suelta un poco la lengua, te queríamos preguntar obviamente, antes de ya cerrar y pasar a las despedidas, decir que, bueno, las oyentes ya sabrán, lo repito, todos los programas, que las recomendaciones ahora las hacen las invitadas. Y en este caso, te lo preguntamos antes, nos estuviste contando un poquito, a mí me has dejado con el gusanillo de saber más, la verdad que creo que lo voy a apuntar. Entonces, para que los oyentes también lo sepan y se queden con ese gusanillo, ¿qué nos recomiendas esta semana? Yo esta semana os recomiendo uno de mis libros favoritos, que me lo regalaron por mi cumple este año, y se llama Astrobiología en busca de la vida extraterrestre, de Andrew May. Y es un libro increíble porque explica súper bien, de una forma súper accesible para todo el mundo, lo que es la astrobiología y cómo se busca la vida. Mete un poquito también de ciencia ficción, pero enseña un montón cómo se busca el origen de la vida y vida extraterrestre a nivel científico, pero para que todos lo entendamos. O sea, es un lenguaje súper cercano, súper relajado. Habla de tardígrados, que yo cuando vi eso ya me cautivó. Pero también explica un montón lo que hemos estado hablando nosotros de las lunas de Júpiter y de Saturno, cómo se está buscando vida, qué misiones se mandan, qué es lo que van a hacer estas misiones específicamente. Y sí, la verdad es que está muy chulo, es uno de mis libros favoritos y lo recomiendo totalmente. Nos quedamos con esa recomendación, me lo apunto a la lista de lecturas porque la verdad que lo dijiste y dije, uy, me apetece, quiero leer sobre eso, o sea que genial, la verdad, a ver, no me da la vida últimamente para leer, pero bueno, lo intentaré, apuntado queda, de ahí no se va a mover el libro, seguro. Pues nada, ya para cerrar con este palique, con el capítulo número 102, vamos a pasar ya. Víctor, te doy paso para que vayas cerrando el programa y lo de siempre. Lo de siempre, ¿no? Un café con leche, el barraquito y la pulita de lomo y queso.
No, la verdad que creo que ha salido un programa súper increíble. La gente va a flipar cuando te conozcan. Alejandra, a ti y a tu trabajo. Trabajo brutal. Creo que lo hemos tomado también con cierta pizca de humor, pero realmente la ciencia es seria. O sea, lo que se hace por algo, no se hace para las risas. Aunque si viene con risas, pues un poco mejor. Y creo que eso está genial. Creo que ha habido también un importante equilibrio entre la física y la biología en esta entrevista, así que yo me doy por satisfecho. Y encima he podido rajar de Enrico Fermi, o sea que yo creo que ha sido un palique redondísimo. Maravilloso, entonces, porque creo que ha quedado un muy buen equilibrio. Podríamos haber hablado un poquito más de física. Sí, pero bueno, tampoco voy a acaparar aquí en la entrevista. Que además me tengo que enfrentar semana a semana a 2 biólogos y un ambientólogo. O sea, yo siempre salgo perdiendo en este podcast. Entonces, bueno, eso es para discutir con calma en los entresijos de Palique Divulgativo. Y bueno, Alejandra, yo sumarme a los agradecimientos de Víctor ha sido un Palique increíble, se me ha pasado volando. Siento que hoy no haya podido ser pues tan avispado como soy normalmente, la verdad es que tengo una semana terrible, entonces hoy he estado un poco espeso, pero de verdad, Alejandra, esperamos que lo hayas disfrutado, que te lo hayas pasado bien y que sabe que Palique es tu casa y que cuando quieras puedes volver, porque de verdad ha sido una charla súper, súper interesante y la astrobiología y la astroquímica va a dar mucho de qué hablar, de eso estamos segurísimos, o sea que tomamos nota de tu contacto y en el caso de que te apetezca regresar aquí a Palique, pues bienvenida sea. Genial, muchísimas gracias, chicos. Ha sido una experiencia súper chula. Yo siempre hablar de ciencia me encanta y además con gente como vosotros es siempre un placer absoluto. Y me hace ilusión porque siempre, o sea, desde que me fui fuera, siempre hablo, o sea, se hace divulgación, he hecho divulgación en inglés. Y esta es mi segunda vez hablando de ciencia en castellano desde que me fui de España. Entonces me ha hecho mucha, mucha ilusión que haya sido con vosotros. Y yo también he estado ahí un poco, que a mí se me va a veces, no me acuerdo cómo se dicen las palabras o me las invento, pero no pasa nada. Pero sí, muchísimas gracias y yo, vamos, encantada de volver cuando queráis. Tomamos nota de eso, o sea, de verdad, tu contacto no lo voy a soltar, ya está grabado fue con mi teléfono móvil. Me lo he imaginado de rollo con los hierros que usan para marcar y cosas así en el móvil, porque Esto de es verdad, como o un sea, tardígrado contra una malla, en plan, ¡pam! Ahí grabado. exacto, justamente. Literal. Pues agradecer a Paola la recomendación, la verdad, porque un acierto absoluto, o sea, muy, muy interesante el podcast, el palique de hoy. Esperamos que los oyentes lo hayan disfrutado también. Decirles a los oyentes que, bueno, si están aquí por Alejandra, esperamos que les guste el formato, que les guste el podcast y que tienen 101 capítulos para escucharse antes de este, o sea, tienen palique para rato, donde entrevistamos a gente de campos muy, muy diversos. A los oyentes de siempre, muchísimas gracias por estar aquí una semana. Perdón, que me atraganto. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más, por acompañarnos, por apoyarnos, por escucharnos. Últimamente estamos petándolo en iVoox el número de escuchas para lo que era el nivel de la temporada pasada, lo cual no acabamos de entender, pero mira, si más gente viene, pues bienvenida sea y les agradecemos que disfruten con el curro que nos pegamos. Y nada, nos vemos a eso la próxima semana, a eso de las 6 de la tarde, en las plataformas habituales, que son Spotify, iVoox, Google y Apple Podcast. Recuerden que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Y ahora sí, adiós.